Arrancamos la tertulia de este viernes. Ya saben que vamos a tratar 3 temas en los que nos van a acompañar estos contertulianos que ya nos tienen acostumbrados porque vienen otros viernes aquí con nosotros. Así que les damos la bienvenida a ellos también y les saludamos. Ana Fernández, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y José Luis Lajara, buenos días. Hola, también. buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a tratar, como les decimos, diferentes temas. Vamos a hablar del trasvase, también de este día de las redes sociales y de las purgas de Putin. Nos vamos a ir hasta Rusia. Así que, si les parece, vamos a ver en qué consiste el primer tema y vamos a hablar sobre él. El trasvase del Ebro vuelve a la política y complica la investidura de Azcón. Eldiario.es. La fijación de Vox con el trasvase del Ebro dificulta un acuerdo del PP con el PAR y Teruel existe para la investidura. Arainfo. Abascal revienta el pacto PP-Vox resucitando el trasvase del Ebro. Heraldo. Izquierdo. Si Feijóo, Julio Iglesias y el de Vox quieren un trasvase, que lo hagan. Ya lo impediremos los aragoneses en la calle. El PSOE ve su oportunidad y trata de explotar las contradicciones del PP. Diarioaragonés.com. El PSOE quiere que todos los partidos se retraten ante el trasvase. Europa Press. Azcón garantiza que en ningún caso su gobierno defenderá el trasvase. ¿El trasvase es posible o solamente un instrumento político para desgastar al contrario o ganar votos en territorios más poblados que Aragón? Nos lo aclaran nuestros invitados. Bueno, como ya han escuchado, volvemos a hablar de trasvase después de las declaraciones que hacía Abascal a principios de esta semana y que, bueno, a la espera de la formación del gobierno aragonés, pues puede poner cambios en estos pactos y en estas posibles investiduras. ¿Comienza usted, Ana, si le parece? Bueno, por ahora lo único a quien únicamente he visto que se reunía con la presidenta de las Cortes ha sido al representante del partido aragonés. No sé si ha habido algún otro representante que ha pasado, Podemos quizá. Bueno, ha sido el representante del partido aragonés el que dijo que en el pacto, que posiblemente podría apoyar la investidura de Azcón, evidentemente no se podía no podía entrar el tema del trasvase del Ebro. Y bueno, pues lógicamente lo ha dicho porque si Azcón gobierna la Comunidad Autónoma de Aragón, lo tendrá que hacer con el partido Vox, porque aunque apoyaran el partido aragonés y Teruel existe, que son los dos partidos que bueno, no han dejado claro su postura, si sí o si no, sino dependiendo de los acuerdos a los que lleguen, pues aunque estos dos partidos le apoyaran, no tendrían la mayoría. Tendría 33 diputados, creo que son, la mayoría son 34. Por tanto, dependerá de todas las maneras de Vox. Y ahí pues es el señor Azcón el que tiene que en fin, dar garantías, en todo caso a los aragoneses, antes de conformar el gobierno, que todavía no sabemos muy bien cómo va a ir, ¿no? Si va a entrar Vox en el gobierno o simplemente va a apoyar desde fuera. Señor Lajara. Bueno, yo creo que esto del trasvase es una instrumentalización política que se ve prácticamente reincidente cada 4 años, es decir, cada 4 años siguen hablando el Partido Socialista, el Partido Popular sobre esta cuestión. Los 3 años siguientes y 11 meses nadie habla del trasvase porque saben que el trasvase no se va a hacer, nunca se va a hacer. O sea, es que es algo que ya Europa en su momento ya dijo que no iba a hacer trasvase, que era imposible según la reglamentación europea, pero es que además tampoco tiene sentido lo que se está hablando del trasvase en cuestión de llevar el agua a Murcia y todo esto. Porque, de hecho, el agua del Ebro ya se está llevando trasvasada de alguna manera a Cataluña desde hace años. Más estaba el Partido Socialista, creo, en el gobierno en ese momento. O sea, que no sé de qué estamos hablando ahora del trasvase. El trasvase no se va a hacer, ellos saben que no se va a hacer, lo sabe el Partido Popular, lo sabe el Partido Socialista y lo sabe Vox también, que no se van a hacer. Sin embargo, están hablando de una cuestión de una entelequia que no ha lugar. Azcón será presidente y con el par o sin el par, que siempre está manipulando esta cuestión del trasvase, y con Teruel existe o sin Teruel existe, y será presidente sí o sí. ¿Creen entonces que no peligra la investidura de Azcón con el tema del trasvase y las declaraciones de Vox? ¿Creen que va a pasar sin...? No, esto
no va a pasar nada y absolutamente nada. O sea, esto es todo un ruido que se intenta llevar un poco, en este caso el Partido Socialista, a ver si pesca en agua revuelta, pero vamos, yo creo que no. Bueno, en ningún caso puede estar en peligro la investidura de Azcón, por lo que digo, porque va a pactar con Vox. Está haciendo en todas las comunidades autónomas, ya lo estamos viendo. Azcón se está retrasando en relación con el resto de comunidades autónomas, pero evidentemente va a pactar con Vox. Entonces, claro, eso está claro que no va a ser un obstáculo. Yo también estoy de acuerdo en que el trasvase no se va a poder hacer, pero entonces lo que no entiendo es por qué el señor Abascal lo dice y lo repite una y otra vez. Claro, cuando se plantean los programas políticos o las iniciativas que se van a llevar a cabo, si tú gobiernas, lógicamente tendrás que proponer cosas viables. Bueno, también que es para contentar a unos y descontentar a otros. Imagino que le vendrá mejor decirlo para que los murcianos o los valencianos o los andaluces les puedan votar, pero claro, no se puede engañar a la gente de esa manera. Las cuestiones de viabilidad, los políticos, y sobre todo en campaña electoral, bueno, pues hacen la comedia correspondiente hablando de cuestiones que saben ellos que son inviables. Entonces, en este caso, bueno, pues estos están hablando de una inviabilidad y otros hablan de otras inviabilidades. A lo mejor es más viable otros trasvases de otras cuencas, por su cercanía o por su condición técnica, pero la cuenca del Ebro, llevarla a Murcia es que es inviable. Esto lo sabe todo el mundo, o sea, el 99,9%. Pero es que aun en el caso de que fuese viable, vamos a analizar un poco la situación. Que nos dicen que Aragón, que va a bajar el caudal del Ebro, no va a bajar, porque el agua se lo van a llevar más atrás, aguas abajo, mucho más. Entonces es que tampoco va a representar un problema, o representaría un problema especialmente importante, especialmente sobre todo si a Aragón nos dan las infraestructuras que no tenemos y que otras comunidades sí que tienen, y nos ponen a la cabeza, y que como teníamos que haber estado hace muchos años a la cabeza de la economía en España. O sea, si dicen que va de trasvase y a cambio de ello nos dan algo mucho, pues que se lleven el agua que total solo estamos viendo pasar. O sea, tampoco genera ningún problema. Pero vamos, es que no va a haber trasvase. Es un tema que, como decía usted, parece que cada 4 años sale a la palestra, que además es polémico, que a los aragoneses nos toca un poco, ¿no?, el corazoncito, y que es un tema que es muy recurrente y siempre vuelve a salir de nuevo. Santiago Lazuela no fue presidente porque alguien sacó este tema y el PAR le dio la vuelta y hizo Marcelino presidente. O sea, esto, por ejemplo. Claro, por eso yo les preguntaba, sobre todo por el tema de Azcón, ¿no? Si al final pacta con Vox y Vox apoya el trasvase, pues ¿qué va a pasar, ¿no?, con esta elección que han tomado los aragoneses en las elecciones? Pues desde mi punto de vista, nada. Bueno, de todas las maneras, yo creo que aunque Azcón pacte con Vox aquí en la comunidad autónoma, evidentemente el trasvase no lo va a hacer la comunidad autónoma de Aragón, eso está claro. Esto es un tema nacional, ¿no? Claro. Y por lo tanto, lo único que tiene que aclarar o alertar a los que no estén a favor, evidentemente, es que el 23J tienen que mirar exactamente qué es lo que proponen los partidos políticos, porque ahí es donde se va a dilucidar si realmente la política del agua se va a modificar, o va a haber trasvases, o va a haber otro tipo de cuestiones en relación con esa materia tan importante. Bueno, la política de trasvases no es que se vaya a modificar o no, es que ya se está modificando, porque en la legislatura de Pedro Sánchez ya han derribado 108 embalses. 108 embalses han derribado, cuando decían que faltaba agua, y cuando hablan tanto del cambio climático, han derribado 108 embalses. Hombre, es que esto se está haciendo. A lo mejor no se están haciendo trasvases, pero se está haciendo esto, que es peor todavía. Que cuando se necesita el agua, no solo el agua de boca, sino el agua de regadío, resulta que hay 108 embalses, pantanos, etcétera, que los han derribado. Pues alguien nos tendrá que decir por qué. No sé yo, no conozco yo ese dato, la verdad. Sí, pues ya te lo Lo que sí que sé 108. Que sí que y quieren más. En esta legislatura se han hecho otras políticas en relación con el agua, como las desaladoras y otra serie de cuestiones que antes no se hacían y que son importantes, y que todo lo que se está haciendo, desde luego, va en relación con lo que se pide desde la Unión Europea.
Eso es lo que está haciendo. La Unión Europea podrá pedir lo que quiera, pero en España tenemos ciertos condicionamientos. No llueve como en Holanda o como en Inglaterra o como en Alemania. Entonces aquí necesitamos hacer trasvases, necesitamos hacer embalses. Y embalses que ya se hicieron en su día y que alguno incluso se sigue haciendo. Y sin embargo los estamos destruyendo. No, es que no lo puedo entender. Bueno, solo lo puedo entender desde el punto de vista de que la reglamentación europea habla de que cambio climático por aquí, cambio climático por allá y hay que destruir embalses y pantanos. Bueno, pues no, mire usted, aquí no se puede hacer eso. Llegan las elecciones generales muy pronto, pues como arrancábamos esta tertulia, Abascal ya ha sacado el tema del trasvase. ¿Creen que Vox podría tener en su discurso este tema pues para ganar, sobre todo votos en pues la parte sur del país? Pues a lo mejor sí. No lo sé, lo desconozco. Yo sí, porque le he oído al señor Abascal, quiero decir, que es que lo ha hecho ya en la precampaña, con lo cual en la campaña, lógicamente, tendrá que volver a repetir lo mismo. Sí, bueno, bien, de alguna manera es contentar en este caso a la mayoría, porque claro, en Aragón somos los únicos que no queremos trasvase, somos 1 millón de personas, en el resto son muchas más, y entonces, bueno, pues vamos a contentar a estos y vamos a sacar un poco más de votos por aquí. Pero que los trasvases no sé hasta qué punto son viables, en algunos casos quizás, en otros como el del Ebro yo creo que más bien que no, que el presupuesto que contempla ese trasvase sería absolutamente imposible llevar a cabo. Bueno, pues les parece, vamos a cambiar de tema, porque nos vamos a ir hasta Rusia y estas purgas de Putin tras el intento de golpe de estado de Wagner. Lo vemos. Putin mueve ficha tras la intentona de los Wagner. Euronews. Vladimir Putin inicia una purga dentro del ejército ruso. La Razón. Putin comienza la purga en las Fuerzas Armadas de Rusia. El Mundo. Detenido el general ruso Surovikin, acusado de ayudar al jefe de Wagner en su rebelión. OK Diario. Detenido el general ruso Surovikin, acusado de colaborar con el golpe del jefe de Wagner. Infobae. En Rusia aseguran que el general conocía el complot militar. ¿Quién es el general Surovikin? El Español. Rusia detiene al general Surovikin, el carnicero de Siria. Expansión. Rusia detiene al general Armagedón en una ofensiva contra las élites cercanas a Wagner. ¿Es un problema interno de Rusia o se ha colaborado desde el exterior? El Periódico. El espionaje de Estados Unidos conocía los planes de rebelión del grupo Wagner. El País. Rusos contra rusos. ¿Puede ser el inicio del fin de Putin? ¿Qué hay detrás de este rocambolesco episodio? ¿Cómo afectará a la guerra en Ucrania? ¿Se caerá por las escaleras el jefe de Wagner como tantos otros oligarcas caídos en desgracia? Lo analizamos en nuestra tertulia. Bueno, pues ya han escuchado, Rusia sigue siendo noticia, lamentablemente. ¿Y qué es lo que está pasando? No sé quién de ustedes quiere comenzar. Ana, Madre mía. te toca. Pues es que lo que está pasando en Rusia, yo creo que sabemos la mitad de la mitad, ¿no? Es que no sabemos nada. Hay mucho oscurantismo en todo lo que ocurre y además hay, en fin, te puedes quedar perplejo, ¿no?, de lo que ha ocurrido estos días cuando el jefe del ejército Wagner, que es un ejército privado, financiado por Putin, evidentemente, decidió, porque estaba en desacuerdo con mandos militares de la élite rusa, decidió entrar en Rusia en dirección hacia Moscú, precisamente para enfrentarse a uno de los militares, en concreto creo que con quien no estaba de acuerdo, con el ministro de Defensa. Pero cuando estaba a 200 kilómetros o algo así de Moscú, de repente, pues cuando Putin dijo: estos son unos traidores y, en fin, los voy a apresar a todos, resulta que llegó a un acuerdo con el presidente bielorruso, que parece ser hacía de mediador, y ya
quedó pacificado. O sea, de un día para otro, lo que parecía que realmente podía ser un grave problema para Putin, pues resultó que lo apaciguó. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Porque tampoco se sabe exactamente si el señor el jefe de Wagner está en Bielorrusia, parece ser que sí, pero bueno, no lo sabemos. Pero lo que sí denota esto es que Putin está sufriendo una serie de problemas internamente, dentro de lo que es el gobierno ruso, entre, como digo, las élites, entre determinados ministros y en concreto de estos con el grupo de ejército privado Wagner, y que eso, en principio, pues podría ir bien para que Putin se fuera debilitando. Pero claro, esto es una suposición. Si eso fuera así y Putin se fuera debilitando porque tiene esos problemas internos dentro del ejército y dentro de su gobierno, pues lógicamente a Ucrania les vendría bien, porque tendrían más posibilidades. Mientras aquellos están ocupados de lo suyo interno, Ucrania tendría más posibilidades de ir avanzando, ¿no? Pero como bien digo, pues esto es un poco lo que nos plantean y lo que leemos en los medios de comunicación, pero yo dudo de si realmente conocemos todo. Pues básicamente estoy de acuerdo. Es decir, lo que nos plantean los medios de comunicación europeos es lo que les interesa a los medios de comunicación europeos, pues lo que nos interesa a Europa. Pero la realidad a lo mejor no es esa. Porque este señor ha intentado hacer un golpe de Estado contra Putin. Bueno, pues lo lógico es que Putin reaccione, lógicamente. Cuando hace un golpe de Estado a alguien, al Estado, al propio presidente, pues tendrán que detenerlo, tendrán que hacer algo. Es que esto que pasó en Cataluña, sin ir más lejos, con el Estado español. Sí. Y las cuestiones que pasan entre ellos, pues también pasan en Estados Unidos entre propios americanos, o han pasado en España, han pasado en Alemania, en Francia, en Inglaterra, sin ir más lejos, con Escocia, e Irlanda. Es decir, que estas cuestiones pasan siempre. Otra cosa es que hasta qué nivel están pasando, porque sabemos, pues como dice Ana, lo que nos cuentan. La realidad, pues no sabemos exactamente por dónde va. Después de todo el tiempo que llevamos con la guerra de Ucrania, ¿no? Parece que son los primeros actos que se ven que dentro de Rusia parece que se pueda estar debilitando Putin, su gobierno, incluso sus aliados. ¿Esto podría ir a más y empezar a debilitarse? Yo personalmente creo que nos está debilitando, o mejor ocasionalmente, pero esto trasciende a los europeos, esta guerra. En definitiva, yo creo que esto es un juego, entre comillas, contra Europa, y empieza por la guerra Ucrania-Rusia. Y lo que está pasando ahora en particular, pues bueno, yo creo que es una anécdota, Hombre, yo creo que si se desestabilizara lo que es la cúpula militar, sí que podría haber problemas. Si realmente ocurre que el ministro de Defensa no está de acuerdo con el mediador que envían a Ucrania a mando del ejército ruso, si resulta que el grupo Wagner, que era el que estaba consiguiendo vencer en determinadas zonas de Ucrania, se ha retirado, porque una vez que el señor de Wagner, no lo nombro porque tiene para el ruso un poco extraño, es complicado, ¿no? Pero el jefe de Wagner está en Bielorrusia. ¿Qué pasa con los mercenarios, las gentes que tenía en ese ejército? Pues en principio Putin les había ofrecido que entraran en el ejército ruso, pero parece ser que el señor el jefe de la Wagner, no ha consentido firmar el acuerdo para que sus tropas, porque son sus tropas, pudieran entrar en el ejército ruso. Hay que recordar también que dentro de esas tropas pues hay, bueno, todo tipo de gente, ¿no? Los sacaron de las prisiones, los buscaron por debajo de las piedras para engrosar ese ejército privado. Y por tanto, claro, que el ejército ruso, sin el grupo Wagner, pueda seguir conquistando y seguir teniendo conquistas en Ucrania, pues vamos a verlo. Igual lo tienen más difícil. Parece que, bueno, mientras tengan problemas entre ellos, irán avanzando más lentamente, ¿no? Eso dice la lógica, el sentido común, pero no sé hasta cuánto
tienen problemas entre ellos, o si esto es suficiente como para que desestabilice el Estado, el gobierno de Rusia y Ucrania pueda seguir avanzando. No lo sé, la verdad es que es muy complicado. Es complicado, sí, pero problemas tienen seguro, porque a uno de los militares ya lo han apresado. El señor ese que salía hace un momento ahí en... Claro, si ha intentado dar un golpe de Estado, pues lógicamente lo habrán apresado. Bueno, no lo sé lo que ha hecho. Ese estaba en contacto con el del grupo Wagner. Sí, pero claro. Que también se quejaba de que el ministro de Defensa, que es evidentemente el mano derecha de Putin, no le enviaba las armas suficientes y el dinero suficiente para poder mantener las tropas en Ucrania, ¿no? Con lo cual, como digo, cada uno tiene su esto, pero hay bastantes disensiones internas y eso sí que parece evidente. ¿Podría tratarse de una estrategia de incluso el mismo Putin para entretener con algo y mientras avanzar en otra dirección? Pues fíjate, a mí eso tampoco no me extrañaría, ¿eh? Sí, podría ser. Fácilmente, vaya. ¿Cómo nos va a influir esto al resto de países, a la Unión Europea, este golpe de Estado? ¿De alguna manera nos podemos ver involucrados o de la misma manera que está siguiendo la guerra? Yo creo que nos vamos a ver involucrados de la misma manera que hemos estado involucrados hasta ahora. Es decir, que en este caso España está en contra de la guerra, pero está vendiendo armas o está cediendo armas. O sea, aquí hay una incongruencia no solo de España, del Estado español, sino de muchos países europeos, de Europa en general, que estamos totalmente de desacuerdo con las guerras y hay gente que en su día salió con el no a la guerra, pero ahora no sale nadie con el no a la guerra. Esto me sorprende, ¿no? También es curioso. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Hay guerra, no queremos guerra, pero estamos vendiendo armas, o estamos regalando aviones. En fin, esto es una incongruencia bastante elevada. Cuando un país es atacado de forma ilegal, lógicamente hay que apoyar a ese país, sobre todo si forma parte de Europa, ¿no? Claro, y fue Putin el que entró en Ucrania porque le dio la gana, porque el gran imperio ruso pues comprendía en antaño Ucrania estaba dentro de diferentes naciones que luego ya no forman parte de Rusia, ¿no? Ni siquiera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS. Entonces, claro, esas ansias de imperialismo del señor Putin pues nos están haciendo mucho daño a todos, y evidentemente la guerra en Ucrania, pues conforme continúe y dure más tiempo, que ya llevamos 1 año y medio, pues irá peor. Pues peor más nos va a afectar, lógicamente, porque tenemos que ayudarlos, tenemos que apoyarlos, y a la vez pues hay muchísimas materias primas que antes venían desde allí, fundamentalmente cereales, y que lógicamente un país en guerra es imposible que pueda seguir manteniendo y trabajando los campos, ¿no? Entonces, claro, eso fuera de lo que es el gas o el petróleo, pero el tema de las materias primas, pues evidentemente nos hace y nos está haciendo y nos seguirá haciendo mucho daño. Bueno, efectivamente, puedo estar de acuerdo en la mayoría de las cuestiones, salvo en una. Creo que no es tanto imperialismo, que sí que lo es, de Rusia sobre Ucrania, sino que, es que en Ucrania hay una parte importante que es Crimea, que eso es Rusia, literalmente. Y otra importante, que la zona del Donbass y territorios anexos, el 90 y muchos % son rusos y prorrusos. Entonces, claro, es que Rusia consideró en su momento, entre otras cuestiones, que eso tendría que defenderlo. Y entonces, ante movimientos de Ucrania con la OTAN y con los Estados Unidos, pues vieron peligrar una cierta situación que parecía insostenible. Más lo que no sabemos, seguro. ¿Ven ustedes cerca el final de la guerra? No. Parece que no. Vamos. Parece que no está cerca. Hubo, o por lo menos comentaron, ¿no? Porque claro, China tendría mucho que decir en esta guerra, ¿no? Porque China es aliada de Rusia. Si realmente China en su día parece que había algún indicio de que podría mediar, pero no lo estamos viendo, ¿no? Hace tiempo ya de esto y realmente no lo está haciendo, y es porque le sigue interesando, ¿no? A China le sigue interesando estar al lado de Rusia porque tienen modelos similares en cuanto a ideología
y bueno, y están atacando lo que son los valores democráticos del resto del mundo, pero fundamentalmente de los países europeos, ¿no?, que están en la Unión Europea. Es que esa es la cuestión. Es que realmente aquí de lo que se trata es de la destrucción del viejo continente. Y esto lo están intentando hacer desde fuera, lógicamente, de Europa. Pero se están sirviendo también de determinados gobiernos europeos. Es decir, aquí a quien le interesa destruir Europa y empieza por la guerra de Ucrania con Rusia, ¿quién es? Pues a Rusia, obviamente, a China y a Estados Unidos. Y como a estos les interesa, pues esto va a durar hasta que se cansen. Bueno, pues si les parece, vamos a cambiar de tema, porque Feijóo abría un melón, podríamos decir de alguna manera, que es el apagón de las redes sociales para menores en algunos momentos del día. Así que, bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Europa Press. Feijóo plantea móviles sin acceso a redes para proteger a los menores de contenidos perniciosos como la pornografía. El Mundo. La llave de Feijóo para proteger a los menores. Apagón en redes sociales en horario escolar y de madrugada. ¿Es una novedad del PP o hay antecedentes? El País. Utah limita por ley el uso de las redes sociales a los menores. Elnacional.cat. Primer paso en Francia para restringir las redes sociales a los menores de 15 años. ¿Tan peligrosas son las redes para nuestros niños? Diario de Jerez. Proyecto Hombre alerta del aumento de casos de adicción a las nuevas tecnologías entre menores. CNN. Expertos temen que TikTok agrave la crisis de salud mental entre los adolescentes. Corresponsables.com. Los adolescentes dedican más tiempo anual a las redes sociales que horas lectivas de instituto. ¿Debemos preocuparnos? ¿Qué opinan nuestros invitados de hoy? Bueno, es un tema del que hemos hablado, de hecho, en el programa de hoy, porque hoy es el día de las redes sociales. Lo hemos tratado con una psicóloga experta, el problema que acarrea sobre todo en niños y en adolescentes. Pues por lo que les decimos, es algo que ya está pasando en otros países. Feijóo lo ha citado aquí y no sé ustedes qué opinión tienen acerca de ello. A mí personalmente no me gustan las redes sociales. Pero vaya, hay para todos los gustos, ¿no? En ciertas ocasiones y ciertas redes sociales pueden ser útiles, pero son bastante inútiles justamente para los jóvenes. Otra cosa es si hay que castigar o ilegalizar algo para que se den cuenta del mal uso que están haciendo. Es que este es el problema que hay en España, que cuando algo no gusta se ilegaliza o se regula para que no se haga. A lo mejor lo que hay que hacer es hacerles ver que tomen conciencia de que eso no se puede hacer y que no se puede estar todo el santo día con el móvil, con las redes sociales y dándole al botoncito. Entonces, hay una frontera que habrá que saber dónde está. Si en la ilegalización o restricción de las redes sociales para los jóvenes o en que tomen conciencia de alguna manera, y seguro que hay formas para que tomen conciencia y sepan lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, y ahí estamos. Yo personalmente no sé si haría lo que Feijóo dice que quiere hacer. Tendría que pensar. Yo Haría tampoco más bien lo termino de ver viable. Sí, no sí. sé exactamente si eso se puede hacer. Entre otras cosas, horas ¿cómo y a los menores de 18 ¿y para cómo abajo? saber que el que está usando ese móvil Claro, es un menor? es que Que yo- es... La verdad es que cuando leí la propuesta me pareció una cosa un poco descabellada. Luego mirando, también he visto por ahí que el único estado que lo ha impuesto ha sido uno de los Estados Unidos, Utah, y nadie más. Quiero decir, en Europa no he visto yo que ningún estado haya adoptado una medida, porque cuando lo leí pensé, ¿de dónde lo habrá sacado Feijóo? Y me puse Pues a de ahí- investigar. pues de ahí y se lo- resulta que ha sido en Utah el Partido Republicano. Bueno, Claro. evidentemente estoy de acuerdo en el tema de la concienciación. Yo creo que en lugar de prohibir, lo que hay que hacer es educar en la familia y en la escuela y en el colegio. Claro, dice, vamos a restringir en horario escolar. Y yo me pregunto, que no lo sé, porque no tengo hijos en edad escolar. Entonces me pregunto, ¿es que en el horario escolar se permite? Eso- Pues muy mal. eso es, Es exactamente. así. Claro, es que claro. si es así, muy mal. Claro. Es que no se puede cuando
los niños, los adolescentes van a clase, lo que no pueden es estar con el móvil, lo tendrán que dejar a la entrada. Yo no sabía. Bueno, yo no sé a lo si mejor se lo hace que o no tienen se que hace. dejarlo es en casa. Exacto. Y cuando vuelvan a casa lo cojan. Y evidentemente cuando se van a la cama son los padres los que le tienen que decir, oye, Claro, ahora claro. es hora de dormir. Claro, Tienes efectivamente. todo el día para utilizar el móvil y ahora es hora de dormir. Entonces por ahí y por la educación, evidentemente, en el sentido no solo el hecho de decir aquí no se puede utilizar el móvil, sino informar y concienciar a los chavales de que realmente, bueno, pues hay que estar muy preparado para entrar en una red social y tener un criterio propio para no creerte todo lo que ahí te ponen. Y evidentemente no ver cosas que no tienes que ver, si tienes 12 años o tienes 8 años, ¿no? Y todo eso para mí desde luego es educación. Y hay que insistir en el tema educativo, como digo, tanto en la escuela, tanto en el colegio, como en casa, como en las familias. El hecho de prohibir ya esos horarios, yo no sé si las tecnológicas estarán de acuerdo, lo podrán hacer o no, pero yo lo veo un tanto descabellado. Sí, bueno, luego además hay otras cuestiones, es decir, los adolescentes y los que no son adolescentes, porque ya no solo en clase, sino en el trabajo, cuántas personas van con el móvil y están todo el día dándole al móvil. Ya, pero esto es para los menores. Ya sí, bueno, pero La medida. los menores mañana serán adultos. Entonces estamos en lo mismo, ¿no? Y luego se escudan mucho en el anonimato. Las redes sociales funcionan porque el anonimato funciona. Si no hubiera tanto anonimato, pues a lo mejor resulta que no funcionarían tanto las redes sociales. Entonces, simplemente que les quiten los móviles. Desde luego en horario escolar, por supuesto, no, por supuestísimo. Hombre, yo no sé si las grandes compañías también, con esto ahora nuevo de la inteligencia artificial y también un poco los riesgos que conlleva, yo no sé si en esta materia podrían evitar determinados contenidos, supongo que sí, que tienen medio o métodos, por lo menos para limitar contenidos, no lo sé. Esta Pero mañana igual también se podría trabajar hablábamos por ahí. del tema porque, como les decía, es el día de las redes. Hablábamos con una psicóloga experta y nos decía que ellos lo que ven es que si hay esta prohibición, lo que pasará es que los menores de edad mentirán y dirán que tienen más años en redes sociales. Bueno, entrarán Que por sea otro lo que lado, pasará. claro. O sea, Si es que se va a evitar una cosa le van para a- agravar otra. le van a dar la vuelta, seguro, porque le dan la vuelta a todo. Yo tengo 3 hijos y le han dado la vuelta a los 3 a este asunto. Y el menor tiene 19, pero cuando eso ya lo hacían, ¿no? Pero esto era fácil, se les quitaba los móviles, bueno, o se les limitaba. Yo lo podía hacer, me metía en el router, les limitaba y ya no podían acceder. Y las compañías telefónicas lo pueden hacer exactamente igual, ¿no? Pero lo que comenta Ana es que entran en clase o entran en el colegio y se acabó el móvil, o sea, punto final. Y esta es la solución. Claro, que es un debate que mucha gente no se habrá planteado, ¿no? ¿En qué momento en clase se deja utilizar el móvil y las redes sociales? Yo por eso lo pregunto porque no lo sé, ¿eh? Yo he dado 20 años clase, no en colegios, sino en la universidad y en ciclos de grado superior. Y yo siempre decía, yo no os voy a prohibir el móvil. Ahora, como vea a uno con el móvil en mi clase, ese está suspendido. Ya está, punto final. Oye, ¿no había nadie con el móvil? Bueno, sí, hubo uno y este cayó. Claro, y como Ya no hubo más. Ya no hubo y más. como decimos, pues las redes No, ya sociales, está. como todas las nuevas tecnologías, ¿no? Tienen cosas positivas y cosas negativas. Quiero decir, ahora hay mucha más información, tú puedes acceder a muchísima más información que antes, incluso de forma mucho más rápida y al día, pero a la vez también pues tienen muchos problemas y por eso los menores de edad y los mayores que se apañen, quiero decir que bastante conciencia ha de tener y aún mayor de edad, pero a los mayores de edad hay que protegerlos en ese sentido, en concienciarlos, en educarlos en esos peligros de las redes, por lo menos para que sean conscientes y sepan que cuando acceden a un sitio, pues le puede venir un pedófilo o le puede venir cualquier cosa, ¿no? Y ese tipo de cuestiones son las que hay que alertar. Sin ir más lejos, comentarios que hacen entre ellos y que lo que único que hacen es enredarles en la conexión y en lugar de estar estudiando, que es lo que tienen que hacer, pues tardan horas y horas en decir tonterías y cuestiones que no llevan a ningún puerto y a ninguna solución. Y esto, porque en el fondo las redes sociales pocas son útiles, bastantes pocas son útiles. Y además, pues es lo mismo con lo que comentamos esta mañana. ¿Cómo les afecta de forma emocional? Que colgar una foto y no tener respuesta de likes y todo esto, Bueno, pues que al final eso les sugestiona muchísimo, eso ¿no? es Y la la siguiente, influencia que tiene. que a este le han dado 24.000 likes y a mí me han dado 3. Bueno, pues a lo mejor es mejor que te hayan dado 3 solo.
Que es una cosa increíble, ¿no? Cuando realmente, bueno, pues ves a un grupo de amigos o de amigas, me da lo mismo, porque es indistinto, reunido y las 5 personas están Con el mirando móvil. el móvil, Sí, ¿para sí, qué se sí. reúnen, no? Exacto. Quiero decir Sí. que No tiene el sentido. móvil es útil, no el móvil, cualquier Sí. elemento que te pueda conectar Cualquier dispositivo, con sí. cualquier, con todo lo que necesitas saber, pero hay que hacer vida social fuera de la pantalla. Fuera de la pantalla hay que hacer vida social de tú a tú. ¿Okay? Lo bueno que es saludarse, no sé, tocarse, darse un beso, un abrazo, no estar hablando a través de las pantallas con alguien que lo tienes al lado. Es que eso es lo curioso, porque si tú tienes una amiga en el Reino Unido, pues que te conectes al móvil y hagas esto para hablar con ella me parece bien, pero que lo hagas con la que tienes al lado, que la tienes haciendo lo mismo que tú, yo eso lo veo, vamos, un poco increíble, ¿no? Pues sí, Pernicioso. pues existe. Por eso digo que, Existe. en fin, Bueno, existe hasta el punto que, ahora ya no, pero he llegado a tener que hablar con mis hijos, que los tenía en el cuarto de al lado, por WhatsApp, porque si no, no había manera. O sea, si, por ejemplo, ¿Deberíamos invertir en educar en redes sociales? Para que viene campaña política, en vez de hablar, pues como está diciendo Feijóo, ¿no? De este apagón, quizá debería irse por otro lado y hacer una inversión en los colegios, igual que se dan charlas sobre otras temáticas. Quizá esto debería empezar a abordarse ya hasta que no sea que se haga muy tarde, ¿no? yo creo que más que en redes sociales, en general, es decir, lo que hay que enseñarles es a pensar por sí mismos y que se dejen ya de pensar por los demás y pensar en función de, o en función de las redes sociales, o en función de lo que dirá este o dirá aquel, ¿no? Sino que enseñarles a pensar. Es que esta es la cuestión, esa es la educación. claro, lo que pasa es que todo esto, además de lo que conlleva, pues es que luego dentro de nuestra sociedad que accedes a cualquier programa de televisión y lo que triunfan son estas personas que han tenido todos estos likes, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, eso lo quieren imitar, sobre todo los más jóvenes, y si no se diera tanta audiencia a determinados personajes que, como digo, pues se ocupan únicamente de su aspecto físico, o de cómo voy vestida, o de cómo voy, pues lógicamente estaríamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Que no serían solo eso. Y habría chavales que no querrían imitar. Quiero decir que todo está lleno, ya no solo son las redes sociales, sino que luego, como digo, accedes, me da igual, a la televisión, al cine o cualquier sitio donde vayas, y estos tipos que estamos comentando, pues son los que triunfan. Y claro, si estos son los que triunfan en la juventud, pues lo tenemos muy complicado por mucho que prohibamos Afortunadamente, en las redes de 8 a 3. Afortunadamente solo triunfan temporalmente y de manera anecdótica. No duran mucho tiempo porque esta filosofía de vida no puede durar mucho tiempo. Pero mientras Llevamos dura... ya mucho tiempo Sí, con no, algunos. sí, no, pero unos terminan, empiezan otros y y van cambiando, ¿no? Y mientras los adolescentes, nuestros hijos, pues se van metiendo en este mundo absurdo y ridículo que es el de las redes sociales al 200%. ¿Tienen ustedes redes sociales? Sí, yo sí. Bueno, ¿Y yo las tengo utilizan Twitter. para trabajar, de ocio? Bueno, yo la verdad es que el Twitter lo abrí cuando estaba trabajando, o sea, cuando estaba de parlamentaria en las Cortes, y luego no lo he cerrado. Entonces lo utilizaba más de forma institucional y ahora pues lo utilizo más, no, tampoco lo utilizo mucho, de forma personal. Y nada más. Bueno, Instagram lo tengo también, pero la verdad es que lo tengo reducido a mi familia. Bueno, pues porque nos traspasamos fotos de unos a otros y nos vemos, no lo tengo abierto, con lo cual esas son las dos únicas. Pues yo no tengo Instagram, practico. no tengo Twitter, tengo LinkedIn por cuestiones laborales y tengo Facebook porque en su día la política me aconsejó tener Facebook y se ha quedado ahí, lo uso bastante poco. Bueno, pues ya nos ha quedado clara que la opinión de ustedes es que a lo mejor en vez de este apagón deberían ir las vías por otro cauce. Veremos a ver qué es lo que pasa cuando empiece la campaña
política, si esto se lleva a cabo, si no, o si después de las elecciones. Así que estos son los 3 temas que hemos tratado en la tertulia de hoy. Así que les damos las gracias por su participación a nuestros contertulios, a ambos, por haber estado otra vez aquí con nosotros. Ana Fernández, José Luis Lajara, gracias por estar aquí este viernes. Y buen verano, Gracias, feliz buen verano a todos. Igualmente. Se despiden así de nosotros con motivo del verano y nosotros les agradecemos que hayan estado de nuevo con nosotros.